Bueno, a ver, voy a entrevistar hoy día, vamos a conversar, quiero escuchar el punto de vista de Antero Flores Arauz, reconocido abogado, además ex candidato a la presidencia, y de Juan Mendoza, economista, bueno, ustedes también ya lo conocen, es un invitado, es un caserito de este programa, porque con ellos quiero hablar sobre todo lo que ha pasado con la Procuraduría, con la salida de las procuradoras y con todo cómo está afectando no solo la economía, la inversión, en fin, todo, y el ruido político, todo lo que ha ido pasando con el gobierno de Kuczynski en las últimas horas. Bueno, ¿cómo está, Antero? Bienvenido a Todos Se Sabe. Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo está, señor Mendoza, Juan? Encantado. Milagros. Muy bien. Entonces, lo primero, perdóneme, pero ¿va a ser usted el próximo ministro de Justicia? Mira, no voy a ser ministro ni siquiera de la Iglesia Luterana. Yo el 29 me voy en mi viaje anual con mis nietos. Y no además, lo ha llamado el presidente Kuczynski. Nadie. Ya. No lo veo Pero ha salido voceado usted, que sería el reemplazo de Perestello. Discúlpame, te lo digo clarísimamente. Si fuera PCM, de repente lo pienso. Pero ministro de nuevo, no tiene sentido. Ah, o sea, si lo llaman para ser primer ministro... Podría evaluarlo. Porque hay muchas cosas que tienes que pensar. Pero ministro, de arranque te lo digo que no. Clarísimo. Y además, nadie me ha llamado. Nadie lo ha llamado. ¿Y a usted lo han llamado para ser ministro de Economía? No. No, usted se la tiene jurada, además, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, pero igual yo pienso que hay muchísima gente calificada, ¿no? ¿Usted está de acuerdo en que Zavala sea primer ministro y ministro de Economía? No, me parece me parece muy mala idea, la verdad, porque las dos carteras exigen dedicación exclusiva y además un carácter distinto. El premier tiene que ser una persona de mucha experiencia, tiene que ser el vocero del presidente, alguien que apague incendios, que debería estar hablando ahora, por ejemplo. Y el ministro de Economía es más bien alguien que tiene pues que ceñirse a una labor mucho más técnica, ¿no? Quizás como el presidente del Banco Central. Y entonces a mí me parece que conjugar ambas actividades, más allá de que el día tiene 24 horas, no va a dar buenos resultados. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que Zavala no puede ser primer ministro y ministro de Economía a la vez? Yo soy franco, nadie. Ambos cargos son a dedicación exclusiva, a tiempo completo, son cama adentro, y no creo que pueda tener dos camas. Más claro el agua. Imposible. Exacto. Imposible, ¿no es cierto? Pero parece que va a seguir. Además, una terquedad. Han tenido facultades extraordinarias el gobierno y para destrabarle incluso cosas a la PCM. Y la verdad que han sido muy tímidos. Le han quitado unas cuantitas instituciones que estaban adscritas a la PCM, pero le quedan como 30. Pobre hombre. Hay que hacer algo para modificar las cosas. No hay forma de que pueda llevar dos cargos bien. Muy bien. Hablemos de las procuradoras. Primero, ¿qué le ha parecido todo este terremoto político que se ha ocasionado? Bueno, la luna de miel ha sido la más corta entre Keiko y Kuczynski, porque Keiko ya le pidió que reponga a Príncipe y Ampuero, y Kuczynski le ha dicho que no lo va a hacer y que puede seguir tuiteando, pero que no hay forma. ¿Qué le parece todo lo que ha ocurrido? Mira, la consecuencia de decisiones nefastas del propio gobierno. Se dejó presionar por quienes habían hablado en la campaña y por cierta prensa de que los procuradores eran autónomos. Yo no sé de dónde sacaron eso. Por propia naturaleza, el procurador no puede ser autónomo, y te lo explico. ¿El procurador qué es? No es otra cosa que el abogado del Estado. ¿Abogado para hacer informes en un ministerio? No. Abogado para litigar, sea en los juzgados penales, sea en los civiles, sea en los comerciales, sea en el Tribunal Constitucional, sea en la justicia supranacional. Es un abogado para litigio. ¿De quién depende? De su cliente. ¿Quién es el cliente? El Estado, que es el que le ordena. Y como están adscritos a diferentes sectores, desde la municipalidad más franciscana hasta el Ministerio de Economía, dependen de ese sector. No pueden ser autónomos.
Y estos bárbaros del gobierno, discúlpame las cosas con claridad, le dieron autonomía ahora en enero, febrero, con un decreto legislativo 1306. Ahí están las consecuencias. O sea, ¿se dispararon a los pies? Así es. Yo te diría que más arriba, pero se dispararon. Una barbaridad. No pueden ser autónomos. Y hay grupos en el Parlamento. ¿Pero la autonomía no está bien como para denunciar cosas incluso que suceden dentro del gobierno? Todo lo puedes hacer, hay formas de hacerlo. La autonomía, mira, el dispositivo 1306 es tan absurdo que le dice que son autónomos, pero para una serie de cosas, como para desistirse de demandas, como para transigir, etcétera, tienen que tener autorización del jefe del sector. Es un arroz con mango lo que han hecho. Felizmente, en ese dispositivo decía, esto entra en vigencia con la derogatoria del anterior régimen cuando salga el reglamento. Le damos 90 días para que salga el reglamento. Ya pasó más de medio año y no han sido capaces de sacar el reglamento. Esto es como se está funcionando el sector justicia y es lamentable. La culpa de todo esto es del propio sector del gobierno, que no ha sabido ver la naturaleza de los procuradores. O sea que Marisol Perestello se enredó en su propio laberinto. Así es. Y no digo nada más porque son damas y les tengo respeto, pero cría cuervos y ya sabes qué pasa. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Discúlpame, ¿quién nombró a las dos personas que le han creado ahora los problemas? Ella. Entonces... Juan Mendoza, ¿qué piensa usted de este terremoto político? Bueno, yo estaba boquiabierto cuando en tu programa veía a la ministra de Justicia despedir por segunda vez a Julia Príncipe, tal y como pasó el 2015 en el gobierno nacionalista. Por un momento pensé que el gobierno nacionalista no había terminado y que el presidente seguía siendo Ollanta Humala. Yo coincido plenamente. Esta es una situación en que el abogado que tú contratas, ¿no es cierto?, piensa distinto que tú. Dice que tú faltas a la verdad, que es lo que ha dicho la doctora Julia Príncipe sobre la ministra Perestello. Y dice que no hay voluntad para que el Estado se defienda. Entonces, además, ¿quién es el responsable político que Olmos no esté paralizado? El titular del sector. Porque es el decreto 003, que en mi opinión es un camino sinuoso para obtener un resarcimiento por parte del Estado, no funciona, habiendo otras alternativas mucho más sencillas. Entonces, podemos hablar más en detalle del 003, pero el responsable político de la paralización de las obras es el sector justicia por su inoperancia. Es decir, si la persona que tú llevas, tu equipo, no obtiene resultados, ¿quién es el responsable? El ministro. Porque si tiene resultados, ¿quién es el que se lleva las palmas? El ministro. El ministro. Y si tú nombras un equipo, tienes que saber qué está haciendo. He escuchado, por ejemplo, que la ministra Perestello nunca ha hablado nunca habló con la señora procuradora Ampuero. Entonces, ¿para qué la contratas? O sea, a ver, ¿qué asunto es este? Pero es que decía que como había autonomía, nunca se metió. Pero ¿cómo? Entonces, ¿y por qué la vota entonces? Pues que la deje autónoma. O sea, yo pienso que esto es gravísimo. ¿Usted piensa, como Antero Flores Arauz, que Marisol Perestello se metió? Es la responsable política de toda esta situación, que tiene implicancias enormes, porque lo que revela es que el gobierno no tiene una estrategia anticorrupción. Porque en el caso de Olmos, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la reparación civil que supuestamente va a ir al fideicomiso? No había, pues. O sea, el 003 es para qué. Si Odebrecht vende, ¿no es cierto? Sí. Para que no se lleve su plata antes de pagarle al Estado. Sí. Muy bien. ¿Cuánto le iba a pagar el Estado, señora ministra? No sabemos. ¿Responsabilidad de quién es que no sepamos cuál es la reparación civil? ¿De Catherine Ampuero? No, de usted. Usted tiene que decirnos, usted tiene que responder al país cuánto es lo que Odebrecht tiene que pagarnos por esa obra. Porque si no, entonces nadie es responsable de nada. Y a mí me parece que había una alternativa mucho más sencilla, que era solicitar que los proyectos se intervengan. Si eso se hubiera hecho de inmediato, sin entrar con este decreto que es tan difícil de aplicar, ¿no es cierto?, olvidándonos de eso, el interventor hacía que se sigan pagando a los proveedores, que la gente no se quede sin empleo,
que ese es el problema, es un problema económico y hay que separar el asunto judicial porque esta es una investigación que no termina. No, sí, claro. Esto va a terminar. ¿Cuándo vamos a tener una sentencia para ver qué pasó con Odebrecht? Probablemente años de años. Mientras tanto, tiene que separarse el asunto económico. Entonces yo no entiendo hasta ahora el accionar del sector justicia y no entiendo cuál es la estrategia anticorrupción del gobierno. ¿Por qué una coordinación con el Ministerio Público? ¿Qué le ha pasado al sector justicia? Yo la verdad no sé, yo estoy impresionado porque conozco a Marisol de muchos años y la verdad que era muy competente, pero en el sector justicia se ha dedicado, parecería ser, a ver el monumento del ojo que llora o alguna de estas cosas, pero en las cosas efectivas, la verdad que no se nota. El decreto de urgencia 003 al que se ha referido el doctor Mendoza sale del sector justicia. Yo sí creo que había que diferenciar la parte punitiva en todo esto del escándalo de las constructoras brasileras de lo que era la ejecución de obras. Tenían que ir por cuerdas separadas, no me cabe duda. Pero este decreto de urgencia fue muy tímido. Había, como ha dicho el doctor Mendoza, otras soluciones. Por ejemplo, como ha dicho bien, y estoy de acuerdo, intervenir. Y yo lo he dicho hace bastante tiempo también, la intervención judicial. Nombras un interventor que va hasta firmarte los cheques. Y además, en todo lo que es propiedad inmobiliaria, más lo que es propiedad mobiliaria inscribible, como son tractores, como son camiones, como son vehículos, etcétera, anotación en registros públicos. En consecuencia, tienes una forma de tener garantizados el pago a los trabajadores, a los acreedores y al propio Estado por la reparación civil. Quizás era una fórmula mejor, pero en fin, escogieron esta. Pero no se ha dicho cuánto es la reparación civil espera el Estado. Pero la ministra dijo en este programa, a ver, un procurador no puede estar por encima de la ley y hay un decreto de urgencia, pero ese decreto de urgencia dice que se tiene que fijar el monto, pero la procuradora dice que nunca le dijeron y que nunca se fijó un monto. ¿Y se lo preguntó? Exacto, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un despelote, discúlpame. Ineptitud. O sea, Marisol Perestello tiene que irse a su casa. Discúlpame, yo no sé a dónde, pero esto no está funcionando. Y tú lo notas todos los días. Impericia, cuando es tan sencillo preguntarle a la gente que sabe. Si no sabes, si no tienes la gente que sabe, pregúntale a los especialistas, que los hay por montones y estarían dispuestos a colaborar, inclusive sin ningún estipendio, para ayudar al Estado. Marisol Perestello, la ministra, ¿tiene que ser cambiada, señor Mendoza? Yo pienso que sí. No solamente por un asunto de que no hay resultados, sino porque está causando tienen consecuencias políticas severas. La ex procuradora Julia Príncipe ha dicho que a ella la sacó Odebrecht. Y entonces lo que me parece que hay que hacer es insular la gobernabilidad y al presidente de la República. ¿No es cierto? Los ministros tienen que pagar por sus errores. Este es un error de la ministra. El que no tengamos una reparación civil calculada para el proyecto Olmos y para los otros proyectos, ese es un asunto cuyo responsable político es el titular del sector. O sea, no es culpa de Ampuero ni de Príncipe, es culpa de Perestello. A lo mejor será también culpa de otras personas, pero el responsable político es quien selecciona a su abogado. Yo me pregunto, ¿el abogado de Odebrecht se está peleando con Odebrecht? ¿O ellos sí tienen una estrategia frente a nuestro país? ¿Cómo así nuestro Estado es incapaz, después de tantos meses, de siquiera tener una procuraduría en sintonía con su estrategia? Suponiendo que la estrategia del 003, vamos a olvidarnos de lo que dije antes, vamos a decir que el 003 es la estrategia por la que tenemos que jugarnos. Bueno, entonces, ¿por qué tus abogados, los que tú has... No conversan contigo? No conversan contigo. Es que nadie lo entiende. Oye, o sea, es como que Odebrecht, el abogado de Odebrecht diga que denuncia a Odebrecht porque no quiere que lo defiendan. O sea, es una cosa que yo pienso amerita de inmediato que la ministra renuncie para evitar que esto siga escalando. Fíjate lo que ha pasado. Como dices tú, la luna de miel más breve en un momento en que el ánimo estaba cambiando, en que parecía que iba a haber por lo menos
un respiro en este clima de crispación, producto del diálogo entre Keiko Fujimori y el presidente. Eso se esfumó así, y nadie es responsable. Entonces, a mí me parece, este es un asunto que está paralizando la economía, los proyectos, las concesiones. O sea, no vamos a dinamitar la interoceánica, porque hay una probable coima a Alejandro Toledo. Hay que separar la economía, tenemos que actuar con sentido común, con racionalidad. Clarísimo. Antero, ¿por qué considera usted que se ha dado esto de que la ministra no hablaba nunca ni con Príncipe ni con Ampuero, lo que el doctor Mendoza está diciendo? ¿Por qué no habla? O sea, ¿en qué momento se...? Pudiera ser, pues, que mucha visita a la señora de Yanacocha, o mucha visita al ojo que llora y ya no tenía tiempo. No lo sé. Para mí es inexplicable. Pero y más inexplicable todavía es en estas disímiles exposiciones que se hace, por ejemplo, sobre el indulto. Una cosa dice el presidente de la República y la ministra sale con otra. Por favor, esas cosas las llevas al Consejo de Ministros o las hablas directamente, cara a cara, pero no sales a decirlo en conferencias y a la prensa porque da la impresión de que esto no es gobierno sino un desgobierno. Hay que tener mucho cuidado. Los ministros no deben tener solamente neuronas, tienen que tener cintura y muñeca, si no estamos reventados. ¿Usted cree que con esto Marisol Perestello ha arrastrado y ha petardeado la credibilidad del presidente Yo creo en su lucha contra la corrupción? Yo creo que ha contribuido, sin quererlo, por cierto, pero ha contribuido porque es una persona, Marisol, honorable y seria, pero creo que en esto ha estado equivocada. En experiencias anteriores, ¿era posible que el ministro de Justicia no hable con el procurador? Para mí, inaudito. ¿Cómo no vas a